vamos con el tema de 3 cosas que China teme de Estados Unidos, porque este es el que realmente es denso. Luego hablaré realmente de los impactos que tendría para el mercado Biden, que vendría muy en relación con lo que acabamos de hablar. Pero quiero meter primero esto para que tengáis, por decirlo así, un refresh en los temas y que veamos realmente por qué lo que llevo mucho tiempo hablando, que es una colisión inminente entre las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, aquí tiene pues fundamentos concretos dichos por un ex político australiano que, como ya sabéis, Australia dónde está, en el Pacífico, y Australia que tiene como principal socio comercial a China. ¿Y Australia qué es? Un país anglosajón. ¿Y cuál es su principal aliado? Estados Unidos. Luego, Australia está entre la espada y la pared en estos temas. Australia sabe muy bien de qué va este tema y Australia se va a ver muy afectada por la polarización del mundo entre China y Estados Unidos. Pocos observadores occidentales conocen China mejor que el honorable Kevin Rudd. Como joven diplomático, el australiano que hablaba mandarín con fluidez estuvo destinado en Beijing en la década de los 80 como primer ministro de Australia y luego ministro de Relaciones Exteriores de 2007 a 2012. Dirigió a su país a través de la delicada tensión entre el socio de alianza más importante, que es Estados Unidos, su hermano mayor, y su socio comercial más grande, que es China. En una conversación en profundidad a través de Zoom explica por qué ha comenzado una competencia fundamental entre las dos grandes potencias. No descartaría una guerra caliente. Sabemos por la historia que es fácil iniciar un conflicto, pero es muy difícil terminarlo, advierte. ¿Ha comenzado una nueva guerra fría? El conflicto actual entre Estados Unidos y China, por otro lado, se caracteriza por dos cosas. Un desacoplamiento económico en áreas como el comercio, las cadenas de suministros y la inversión extranjera directa en los mercados de capital, la tecnología y el talento. Todo esto han sido los temas que durante meses hemos estado resaltando y golpeando en estos reportes. Hablábamos incluso de la formación de los estudiantes en China. Hemos hablado del desarrollo tecnológico chino. Hemos hablado de el flujo de comercio y los déficits comerciales de Estados Unidos con China. Todo esto está interconectado porque todo forma parte de un todo y de hecho lo que en algún caso hemos llegado a decir es que la guerra comercial es sencillamente un estadio inicial de algo que podría desembocar en cosas mucho más graves, que es una guerra abierta financiera, que es el siguiente nivel, y por supuesto el último, que es una guerra militar entre ambos. Y si os fijáis, ninguna de las dos o de los tres niveles es descartable. La comercial ya la hemos visto, parece que ganó Estados Unidos en ella porque hubo concesiones, aquella aumento de cuotas de compras de productos agrícolas de China a Estados Unidos, vale, está bien. Recordad, los que seáis novatos y no sigáis estos reportes con asiduidad, en realidad la historia viene porque Estados Unidos es el mayor cliente que tiene China, el mayor consumidor del mundo. China es el mayor fabricante del mundo de productos, pero Estados Unidos es el mayor consumidor de ellos. Luego, Estados Unidos como cliente, número uno, su mejor cliente, le exige. Vale, pues yo voy a, si quieres que te siga comprando, vas a empezar a hacerme favores. Quiero que me traigas el entrecot, no quiero que traiga guarnición de verdura o de patata, quiero que traiga ambas, ¿vale? ¿Te parece bien? O si no, dejo de comer aquí. Pues China en este caso dice, bueno, me puede parecer bien, pero te subo 20 céntimos el plato, 30 céntimos, un pavo. Vale, pues digamos, esta es un poco la metáfora de cómo se negocia entre ambos, ¿no? Pero claro, dice, al mismo tiempo también es una guerra ideológica, acordaros, globalismo, nacionalismo económico, ideológica cada vez más aguda contra los valores. El modelo capitalista autoritario chino se ha impuesto más allá de China y desafía a los Estados Unidos. Es esto básicamente lo que hemos dicho en la intro. En la intro os he hecho esa referencia que realmente lo que podemos ver es cómo los países occidentales tienen que, la población en los países occidentales se va dando cuenta poco a poco de que todos los productos de bajo coste que ha recibido durante años tienen una contrapartida. ¿Cuál? El aumento del paro o la precariedad laboral que van a tener. ¿Para qué voy a pagarte 10 a ti cuando tengo a alguien en China que lo hace por 5 o por 2? ¿Me seguís? Y esto, claro, cuando entramos en este terreno y ves que afecta a tu calidad de vida, ya no tiene tanta gracia. Que como consumidor has valorado una cosa que como productor o como empleado o como trabajador o como empresario ya no te renta. ¿Qué es esto? Básicamente este reto. Entonces, dice, básicamente hay campos de conflicto, el comercial, el tecnológico y los mercados financieros, por no decir el militar, que creo que además lo cita también. ¿No es cierto que ambas partes perderían si llevaran demasiado lejos el desacoplamiento? Y dado eso, ¿podría ser que no haya más desacoplamiento? Le preguntan en esta entrevista de Zoom. Y él contesta, hemos superado ese punto. Quien quiera que gane las elecciones, Estados Unidos resolverá el desacoplamiento en una serie de áreas
definidas. En primer lugar, en aquellas cadenas de suministros globales donde los productores son de importancia demasiado crucial para los Estados Unidos, como para depender del suministro chino. Piensa en suministro médico o farmacéutico. Esto ya es algo que políticamente se ha evidenciado. La pandemia, no solo en Estados Unidos, sino en España, en Francia, en Alemania, en Italia. ¿De qué se hablaba? De los suministros sanitarios y de cómo todos dependíamos de la fábrica, que era China. Y había que comprar suministros sanitarios a China. Y para venderlos se vendían a sobrecostes y en subastas. Acordaros que la adjudicación que hubo de productos sanitarios durante la crisis, que esto se nos olvida, pero en marzo y en abril hubo producto sanitario que estaba comprado por Francia o por Bélgica y que de repente era enviado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el último minuto, y como si fuese una subasta, le habían dicho en las aduanas te pagamos 100 millones más si nos lo mandas a nosotros. Y así iba. Vale, pues el pedido sale para Estados Unidos. Luego nos pegamos como buitres por material sanitario que nuestros hermanos también necesitaban. Y claro, esto te evidencia que hay sectores estratégicos que están desprotegidos. Como, no os olvidéis, esto lo decimos por la pandemia. Hablamos de farmacéuticas y de suministros médicos por la pandemia. Pero si hubiese sido una guerra abierta, una guerra real, diríamos lo mismo con sector energético, sector de acero. Diríamos lo mismo porque la guerra comercial que empezó en 2018 empezó precisamente con el tema de los aranceles al mercado del acero. Y fue con los argumentos, fueron precisamente con propósitos de que era un sector estratégico y que no vamos a tener una guerra mañana contra China y resulta que hay que decirle, estamos en guerra contigo, pero por favor mándame los cañones y las piezas de los tanques en acero, me los mandas, ¿vale? Que los negocios son los negocios. Estamos en guerra, pero te puedo seguir pagando. Mándame bombas y armas para poder combatirte. Es un absurdo, ¿no? Entonces, si dependes de tu potencial enemigo para poder hacerle frente, pues evidentemente son sectores estratégicos que no pueden mezclarse. Y no porque lo esté diciendo yo con una opinión subjetiva mía, sino porque el tratado de la CECA en Europa, en el que se basa la Unión Europea, es el tratado del mercado común de carbón y acero. ¿Y por qué un mercado común de carbón y acero? Porque era el único pacto de paz posible entre Francia y Alemania. 2 guerras mundiales, dijeron. Señores, esto hay que resolverlo directamente haciendo un pacto. ¿Cuál? Que el mercado de carbón y acero sea un mercado común entre ambos. Así ustedes dos confían el uno en el otro, porque no se puede hacer una guerra sin aumentar el consumo de carbón y sin aumentar el consumo de acero. Así que ya sabrán quién está preparándose para la guerra y quién no. Bien, entonces, forzosa dependencia entre Francia y Alemania, autodepender el uno del otro para no agredirse. En primer lugar, en aquellas cadenas de suministro globales donde los productos son de una importancia demasiado crucial, ya lo hemos dicho, no se puede vender el suministro chino, piensen en suministros médicos y farmacéuticos. La segunda área, esta es la tecnológica. Críticas definidas. Splinternet no es solo un término, sí, se está convirtiendo en una realidad. En tercer lugar, verá un desacoplamiento parcial en el suministro global de semiconductores a China. No solo los relevantes para la tecnología 5G y inteligencia artificial, sino semiconductores en general. La centralidad de los microchips en la potencia informática para todos los propósitos y espectro de aplicaciones de la economía civil y militar es enorme. La centralidad de microchips es enorme, es decir, no quieren que la tecnología, que puede ser utilizada incluso con, como dice aquí, con objetivos o con aplicaciones militares, pueda estar en manos de otros. Cuarto, creo que la inversión extranjera directa en ambas direcciones se reducirá a cero. Dejarán de invertir los unos en los otros. China no invertirá en Estados Unidos ni Estados Unidos en China. El que invierte realmente a nivel global, tener una balanza comercial negativa o deficitaria no significa que no tenga un superávit financiero. La quinta área de disociación ocurre en los mercados de talento. La hostilidad hacia los estudiantes chinos en Estados Unidos está alcanzando proporciones ridículas. El talento, los estudiantes chinos, la preparación que tienen y sobre todo el cierre de puertas y oportunidades a sus ciudadanos. Eso es una guerra total, abiertamente. Empieza por el tema comercial, pero llega hasta tales extremos que dicen, mira, si realmente sois una amenaza, es decir, Estados Unidos dice, si realmente vosotros, China, sois una amenaza para nosotros, Estados Unidos, lo que hacemos es vetaros en todos los aspectos. No solamente vuestro comercio, vuestros productos, vuestra financiación la cortamos, sino que además cortamos también la convivencia que tengáis de ciudadanos vuestros en nuestro país. Esto, claro, se le puede dar un enfoque social. Es por temas racistas, por temas exclusivos, es decir, que quieren excluir a ciudadanos chinos por el hecho de ser chinos, lo cual no tiene ningún sentido, porque si algo ha demostrado la historia es que
la integración entre diferentes nacionalidades es lo que permite que los pueblos se conozcan entre sí. Eso no tiene nada que ver con el globalismo, sino con sencillamente un intercambio cultural entre países para enriquecerse y para entenderse mutuamente. Pero claro, esto no va por ahí, aunque nos quieran hacer creer que sí, no va por ahí. Probablemente esto va por el tema de posibles infiltraciones o espías que tienen entre ciudadanos. ¿Habéis escuchado ya noticias, sobre todo desde que empezó todo el tema de la pandemia, sobre profesores universitarios de origen chino en territorio estadounidense que han sido acusados de espionaje, etcétera? ¿Cómo saber cuándo un estudiante o un profesor que viene de China no es, de hecho, miembro del ejército chino o algún tipo de agente doble o algo de esto, ¿no? Pues imagino que la guerra de espías, más en una guerra como esta tan abierta entre Estados Unidos y China, tiene que también existir, como en los viejos tiempos. Ve un mundo dividido en dos esferas tecnológicas, una con estandartes estadounidenses y otra con estandartes chinos. Esta es la consecuencia lógica. Supongo que tiene sistemas Huawei 5G implementados en los 75 países participantes en la iniciativa Belt and Road, que es el proyecto de libre comercio gigantesco, monumental que ha hecho China desde Asia, pasando por Oriente Medio y llega hasta Europa y África. O sea, imaginaos, es gigantesco. Nunca se ha hecho un pacto comercial de esa envergadura. Bien, imagínate que tienes esa 5G de Huawei en toda esa región que incluiría estos continentes. Y dice, luego lo que sigue es una serie de estándares de industria que se aceptan y son compatibles dentro de esos países, a diferencia de aquellos que dependen de American Systems, es decir, de la GSM, el GPS norteamericano, sino que estos tengan, pues, igual que la guía, todo esto es militar. Todo esto es militar. La tecnología tiene principalmente un desarrollo militar y luego ya pasa a un desarrollo civil. Pues esto pasa igual. El GPS que utilizamos ahora comercialmente tiene décadas de desarrollo ya en el terreno militar, que era como guía para aviones y para, sobre todo, misiles teledirigidos, ¿no? ¿Qué hizo Rusia? Desarrollar GLONASS. O sea, al fin y al cabo, la alternativa al GPS. Y China, pues la misma historia. Entonces, ¿qué ocurre? La compatibilidad que tenga la tecnología china en esos países con la que tenga Estados Unidos hará que haya países de África o de Oriente Medio que digan, bueno, puedo optar por, te pongo el ejemplo de Turquía, puedo optar por los sistemas TAAD, creo que se llaman, sistemas antiaéreos TAAD norteamericanos, o puedo optar por los S-300, S-400 rusos. Pero es opción A u opción B, tecnologías distintas y tecnologías ultra secretas de cada uno de ellos. Pues esto va a ser lo mismo, se va a polarizar no solamente el mercado militar, que ya lo está, porque acordaros que Turquía fue reprimida, al menos políticamente, diplomáticamente y públicamente, por comprar material militar ruso. Turquía es miembro de la OTAN, no puede comprar material militar ruso, según las reglas. Estados Unidos se enfadó muchísimo con aquello, ¿vale? Y dice, los semiconductores chinos son más lentos que sus homólogos estadounidenses y es probable que se mantengan durante la próxima década así. ¿Aceptan los países del Road Belt Initiative un estándar de producto de microprocesador más lento por ser parte del ecosistema tecnológico chino? No sé la respuesta a eso, pero creo que su pronóstico de dos esferas tecnológicas es correcto. Aquí pasa una cosa, que yo creo que estos países tendrán que elegir, los países que van a formar parte de ese nuevo clima, esa piscina gigantesca, esa nueva gran familia de libre comercio en la que India ya advirtió, en un diario financiero indio lo comentábamos, que advertía que ese modelo acabaría siendo contraproducente para los países que lo integraban, porque al final lo que va a llevar es al empobrecimiento de la población en esos países. Si tú tienes un país, si China tiene una clase media con una renta per cápita a este nivel y tú lo tienes aquí, al combinarte con su economía lo que vas a conseguir es reducir tu renta per cápita y aumentar la de China, porque es lógico. Los flujos de capital van así. Se va a empezar a demandar más empleo en una región más barata y menos en la tuya. Por lo tanto, la renta per cápita en la tuya disminuirá, la gente será un poco más pobre y en la del otro empezará a empujar al alza los salarios porque hay más demanda de empleo allí. Y esto es lógico, es simplemente oferta y demanda, pero no se entiende, la gente no lo ve así de claro. China invierte enormes cantidades de dinero en el proyecto de desarrollo de sus capacidades de semiconductores. ¿Están todavía de tan atrás? Pues básicamente, yo creo, insisto, lo que iba a decir es que el debate aquí va a estar en coste-calidad. Si tener semiconductores más lentos, pero mucho más baratos que los de Estados Unidos, les compensa o no. Y sobre todo la presión política y diplomática que exista, amén de todo eso. A lo mejor es más barato, incluso si fuese mejor tecnología y más barata, no la pueden contratar porque se opone a sus socios. ¿Quiénes son? Los Estados Unidos, el mayor ejército del mundo. Entonces, claro, con esto pasa lo de Turquía. Si Turquía compra material militar ruso, digamos que sabe que va a pagar un precio antes o después con Estados Unidos, que es el retiro de cobertura militar, que tampoco le hace falta porque Turquía es un ejército gigantesco, el más grande del Mediterráneo.
pero este tipo de cosas le pueden pasar factura a nivel diplomático, por ejemplo. El día de mañana le hace falta apoyo diplomático de Estados Unidos y no lo hace, no le presta apoyo. A pesar de sus actos de comprar, tomar prestado o robar propiedad intelectual, aquí se pone interesante, permanecen constantemente de 3 a 7 años por detrás de Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur, es decir, detrás de empresas como Intel, TSMC, Samsung. Obviamente es difícil aplicar ingeniería inversa a semiconductores, a diferencia de un Tupolev, como tuvieron que descubrir los soviéticos, que se pueden realizar ingeniería inversa durante un fin de semana. Aquí hace una broma que yo no conozco ni entiendo, pero que da a entender por la broma que está haciendo en este caso este señor, que en algún momento, Kevin Root sugiere que en algún momento China que copió la tecnología de los Tupolev o de los reactores, imagino, de los aviones Tupolev, la copió básicamente cogiendo un Tupolev, comprando un Tupolev, desmontándolo y haciendo ellos mismos su propio reactor de aviones, ¿no? Entonces, es lo que entiendo, que básicamente te copian ese tipo de tecnología un fin de semana. Bien, dice, ¿se verán obligados los países de Europa o sudeste asiático a decidir a qué ámbito tecnológico quieren pertenecer? En mi opinión, creo que sí será, porque ya hemos visto, comentamos aquí en uno de los reportes, que diplomáticos británicos soportaban o denunciaban presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos para no elegir a China como socio comercial si las cosas se complicaban y había que elegir a uno, tenía que ser Estados Unidos. Hasta la revolución del 5G han logrado abarcar ambos mundos, pero ahora China ha apostado por la estrategia de ser el líder tecnológico en ciertas categorías y en la que se encuentran en este momento es en tecnología en sistemas 5G. Si nos fijamos en los próximos 5 años y nos fijamos en el éxito de China en las otras categorías de tecnología en su estrategia Made in China 2025, queda claro que cada vez vamos a terminar en un mundo de tecnología binaria, china o americana. Los responsables políticos de varias naciones tendrán que responder preguntas sobre la relativa sofisticación de la tecnología, los estándares de la industria, las preocupaciones sobre la privacidad y la gobernanza de los datos. Y, por supuesto, una pregunta muy importante: ¿cuáles son nuestros puntos de exposición a los Estados Unidos o a China? Es decir, ¿a quién quiero estar revelando? Si utilizo sistemas de telecomunicaciones norteamericanos, esto lo denunció Alemania hace ya unos años, acordaros, Alemania se quejó porque decían que las conversaciones de Merkel habían podido ser escuchadas por el servicio de la NSA de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional. Y claro, dice, bueno, en este caso puedes elegir entre que te escuchen los americanos o que te escuchen los chinos, pero te va a escuchar alguien porque son ellos los que ponen las antenas. Entonces, esto es un punto muy divertido. ¿Qué perdemos en nuestra relación con China al unirnos a la esfera estadounidense en ciertos campos? ¿Y qué perdemos al revés? Si nos unimos, por ejemplo, a China en la influencia de Estados Unidos, ¿qué perderíamos por parte de Estados Unidos? Esas variables afectarán los procesos de toma de decisiones en todas partes, desde Berna hasta Berlín y Bangkok. Pero al final, ¿tendrán que elegir? Y dice, sí, India, por ejemplo, lo ha hecho en el campo de la 5G. Para India, esa fue una gran decisión, dado el tamaño de su mercado y el deseo de China de llevar a la India de llevar a India lenta, pero seguramente hacia el lado del Splinternet. Sabemos que Washington puede convertir el dólar en arma si lo desea. Hasta ahora, este frente ha estado bastante tranquilo. ¿Cuáles son tus expectativas? Esto es lo que probablemente orienta hacia esa guerra de lo que llamaban la opción nuclear financiera de China, que es utilizar la deuda de Estados Unidos para hundirla en el mercado. Hasta ahora, la administración de Trump ha tocado dos medidas. Una, la dirección de los fondos de pensiones del gobierno de Estados Unidos de no invertir en compañías cotizadas en China. Fijaos la cantidad de pasta que hay. El mayor consumidor del mundo, el estadounidense, uno de los países con buena renta per cápita en cuanto a la renta per cápita media, el número de millones de empleados que tiene, o sea, de norteamericanos que tiene. Es el mayor PIB del mundo, básicamente. Pues las familias del mayor PIB del mundo invierten sus ahorros ¿en dónde? Pues en China, a partir de hoy, no, queda deslistado. O sea, que imagínate la repercusión que puede tener esto realmente. Y dos, la dirección de las bolsas de valores de Nueva York y de no mantenerse la cotización de empresas chinas a menos que se sujeten a normas contables globales. Considero que estos son dos simples tiros en la proa. Es decir, que este señor dice, estas dos medidas apenas afectan financieramente a China, son más bien simbólicas. No dejo que coticen compañías chinas en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque tienen que ajustarse a la contabilidad nacional, a las reglas de contabilidad nacional. Pero es que además tampoco dejo que mis ahorradores inviertan en compañías chinas. ¿Qué te parece? Estamos calentando solamente, podemos seguir si queremos. Pues esto es un poco lo que nos sugiere. Dice, ¿cómo seguirá todo esto?
Bueno, como la mayoría de todas las otras cosas, incluida la tecnología, Estados Unidos está dividido en términos de sus intereses. Al igual que Silicon Valley, Wall Street tiene un gran interés en no tener restricciones demasiado severas en los mercados financieros. Basta con mirar el volumen de negocio, la colaboración en el mercado financiero entre los sistemas financieros chinos y estadounidenses en términos de flujos de inversión para bonos del tesoro, bonos y acciones en el negocio no es pequeño. Supongo que la razón por la que solo hemos visto 2 disparos de advertencia, fijaos de advertencia, bastante pequeños hasta ahora, es que la administración está profundamente sensible a los intereses de Wall Street, es encabezada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. ¿Quién es Mnuchin? El jefe del Tesoro americano. ¿Qué pasa con el Tesoro americano? Que ha emitido bonos. ¿Y quién tiene una cantidad ingesta de bonos? China. A Mnuchin le da miedo China. Fin de la historia. ¿Quién fue a negociar términos de la guerra comercial a China? Mnuchin, el jefe del Tesoro americano. Está metido hasta las trancas en esta cuestión porque tiene mucho que perder. No se equivoquen. Dados los dólares en juego en los mercados financieros, una escalada hará que la guerra comercial parezca un juego de niños. Esto sí que es muy interesante el comentario que ha hecho aquí, porque dice, la guerra comercial que hemos visto es nada comparado con la que se puede organizar si la guerra escala a un terreno financiero por la cantidad de dinero que hay en circulación. Si China golpea la deuda o el bono americano, va a golpear con ello la prima de riesgo estadounidense y va a golpear el dólar. Y si golpea el dólar, golpea el pilar del sistema monetario internacional. Así que produce un tsunami o produce, por decirlo así, un temblor, contagia el temblor de los mercados a Europa seguro. Y América Latina peor todavía, porque América Latina tiene una conexión mucho más fuerte con el dólar que la de Europa. O sea que imaginaos la que se puede liar. ¿Qué tan probable es que Washington opte por convertir... Ah, espera, no hemos terminado la otra parte, ¿no? Wall Street... Va, sí, juego de niños. ¿Qué tan probable es que Washington opte por convertir el dólar en un arma? No lo sabemos. Los demócratas, a mi juicio, no tienen una política al respecto en este momento. Quizá la mejor manera de responder a su pregunta es decir lo siguiente. Atención, lo he puesto en rojo, ¿eh? Que no me acuerdo de por qué lo he puesto en rojo, pero si lo he puesto en rojo es por algo. Hay 3 cosas que China todavía teme de Estados Unidos. El ejército estadounidense, su industria de semiconductores y el dólar. Vale, pues por eso lo había puesto en rojo. Si está atentando a las internalidades del debate sobre la autosuficiencia económica nacional de China en la actualidad, a menudo se expresa en términos de no permitimos que nos pase en los mercados financieros lo que está sucediendo en los mercados de tecnología. Pero si Estados Unidos se pone en modo de línea dura contra China por motivos de estrategia general, entonces lo único que disuadirá a Washington es la cantidad de autolesiones que infligiría a Wall Street si se viese obligado al desacople del mercado chino. Si eso sucediese, colocaría a Frankfurt, Zurich, París o City de Londres en una posición bastante interesante. Si Estados Unidos levanta muros en el terreno financiero contra China y dificulta la inversión directa en China, significa que entonces la negociación de activos chinos ya no se hará en Nueva York principalmente, sino que pasará a estar en sitios como Zurich, en sitios como City of London, que de hecho yo diría que sería la principal después de Nueva York, City of London. Y dice Zurich y París. Acordaos que hace unas semanas, nosotros sí lo sabemos, hemos hablado de cómo Luxemburgo está en número 1 en exposición al yuan. Es el mercado, el exchange de Luxemburgo, es la bolsa de Luxemburgo, es la más grande de todo el mundo después de la bolsa de China, claro, que maneja yuanes y que tiene bonos chinos cotizados. Por lo tanto, también es una opción atractiva o alternativa a Nueva York. Diría que existe una forma de destrucción mutuamente asegurada, MAT, en los mercados financieros que evitaría que Estados Unidos entre en modo de línea dura total. Esto es como lo de la destrucción mutua asegurada, es lo de la disuasión de ataques nucleares. Si recurrimos a armas nucleares, nos autodestruimos todos. Y dice, si los estadounidenses quisieran enviar una gran advertencia a los chinos, probablemente estén más dispuestos a utilizar medidas sectoriales, como lo que descubrí para Hong Kong, y no medidas integrales. Pero nunca lo olvides, las élites políticas estadounidenses, republicanos y demócratas han llegado a la conclusión de que China, de Xi Jinping, no es una potencia de status quo, pero desea reemplazar a Estados Unidos en una posición de liderazgo mundial. Las voces de Estados Unidos para evitar una disociación financiera de China son fuertes en la actualidad, pero eso no significa necesariamente que prevalecerán. Los intereses de Washington podrían verse eclipsados por intereses políticos mayores. ¿Cuál? Te lo está diciendo en cristiano, el control geoestratégico del mundo, la hegemonía mundial.
Si está en peligro la hegemonía mundial y si realmente China empieza a dominar el mundo por encima de Estados Unidos puede inmolar directamente el sistema financiero.